Hola a todos, bellezas y bellezos del canal. ¿Cómo están el día de hoy? Espero que súper bien, porque yo estoy emocionadísima. Y es que, como ya vieron en el título, hoy vamos a sumergirnos en un tema que, créanme, les va a encantar. Prepárense porque hoy vamos a desentrañar las revelaciones bomba de Ozge Gurel que jamás han escuchado antes. Así es. Vamos a descubrir secretos, anécdotas y cositas que quizás ni siquiera los fans más acérrimos de Ozge conocen. Prepárense para un viaje a lo más profundo de la vida de esta estrella turca. Antes de empezar, y para que no se les escape nada, no olviden suscribirse al canal. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos, porque aquí siempre estamos al tanto de las últimas noticias, chismes, análisis y todo lo relacionado con el mundo del entretenimiento turco. Así que ya saben, suscríbanse y únanse a la familia. Quiero ver a cada uno de ustedes como parte de esta comunidad vibrante. Bueno, ya estamos listos, ¿verdad? Manos a la obra. Prepárense porque vamos a sumergirnos de lleno en la vida de una de las actrices más queridas de Turquía, la increíble Ozge Gurel. Y créanme, la información que les tengo hoy es explosiva. Abróchense los cinturones. Primero quiero que hagamos un breve recorrido por la fascinante trayectoria de Ozge. Todos la conocemos y amamos por sus icónicos papeles en series como Dolunay y Bay Jail, ¿verdad? Su encanto natural, su talento innegable y su carisma arrollador la han convertido en una de las actrices más solicitadas y admiradas del panorama turco. Pero, ¿sabían que su camino hacia la fama no fue precisamente una alfombra roja? Ozge comenzó su carrera con pequeños papeles, participaciones menores y audiciones tras audiciones. Imagínense la perseverancia, la dedicación y la fe en sí misma que tuvo que tener para llegar a donde está ahora. Es una verdadera inspiración. Y es que, como dirían, el éxito no llega por casualidad, sino por trabajo duro y determinación. Y hablando de inicios, aquí les va una de las primeras revelaciones que encontré, y que me dejó completamente sorprendida. Atención, porque esto es algo que quizás muy pocos saben. Ozge, antes de dedicarse por completo a la actuación, estudió moda. Sí, así como lo escuchan. Imagínense a Ozge en el mundo de la moda. ¿Diseñando sus propios vestuarios para sus series? ¡Qué genial sería! Quizás de no haber sido por su inmensa pasión por la actuación, la hubiéramos visto desfilando en las pasarelas o liderando alguna marca de moda. Pero al final, su amor por la actuación fue más fuerte y, afortunadamente para nosotros, decidió seguir ese camino. Menos mal. Nos habría perdido una estrella. Continuando con las curiosidades, otra cosa que descubrí, y que es bastante interesante, es que Ozge es una persona extremadamente reservada con su vida privada. Y aunque la conocemos como una actriz muy talentosa, carismática y extrovertida en pantalla, no suele compartir muchos detalles de su vida personal con el público. Es una mujer que valora su intimidad y que prefiere mantener su vida privada alejada de los focos mediáticos. Esto hace que cualquier información que logremos obtener sea aún más valiosa y, por supuesto, más intrigante. Y es que todos queremos saber más de nuestros ídolos. Esa discreción, esa protección de su vida personal, solo aumenta el misterio y el interés que sentimos por ella. Ahora entremos en terreno más jugoso. Ya saben, el chisme que a todos nos encanta. Hablemos de su relación con Can Yaman. Todos recordamos con cariño esa química increíble, esa conexión palpable que tenían en Dolunay. Es que era inevitable sentir esa chispa. La forma en que se miraban, la complicidad, la tensión. Era algo que traspasaba la pantalla. Pero ¿sabían que, según algunas fuentes, la chispa entre ellos fue real, incluso fuera de las cámaras? Se rumorea con fuerza que tuvieron una relación sentimental en secreto, pero que decidieron mantenerla en privado por diversos motivos. Algunos dicen que por proteger su intimidad, otros que por razones contractuales, y algunos incluso hablan de la presión de la industria. Lo cierto es que, aunque nunca lo confirmaron públicamente, la especulación siempre estuvo presente. Los fans, por supuesto, se volvieron locos con la idea, creando miles de teorías y analizando cada gesto, cada mirada, cada publicación en redes sociales. Y sinceramente no me sorprendería en absoluto. Tenían una conexión muy especial. ¿Por qué creo que podría ser cierto? Bueno, la química en pantalla era innegable, pero también hay otros indicios que alimentan los rumores.
Por ejemplo, se dice que se apoyaban mucho en el set, que se protegían mutuamente y que se mostraban muy cercanos en los momentos de dificultad. Además, después de que Dolunay terminara, ambos siguieron manteniendo una relación cordial y respetuosa, y no dudaron en dedicar bonitas palabras el uno al otro en entrevistas y redes sociales. Eso para muchos es una señal de que aunque quizás la relación no prosperó, sí dejaron una huella importante en la vida del otro. Y aquí viene la parte más explosiva, porque he estado investigando a fondo, y encontré una anécdota que me dejó boquiabierta. Al parecer, durante el rodaje de Dolunay, Ozge tuvo que lidiar con una situación bastante complicada con algunos miembros del equipo. Según una fuente anónima, hubo ciertos roces y desacuerdos relacionados con el ritmo de trabajo y algunas decisiones creativas. Esta fuente, que prefirió mantenerse en el anonimato, aseguró que Ozge siempre fue muy profesional, pero que en algunas ocasiones se sintió frustrada por la falta de colaboración y la lentitud en el proceso. Imagínense la presión y el estrés. Rodar una serie es un trabajo duro y a veces, las tensiones entre el equipo pueden afectar el ambiente de trabajo. Y ser la protagonista con la responsabilidad de llevar la serie sobre tus hombros, solo aumenta esa presión. Pero la historia no termina ahí. Lo más sorprendente es que al parecer, Kanyaman, al enterarse de la situación, no dudó en defenderla y apoyarla. Según esta misma fuente, Kan se involucró directamente para mediar entre Ozge y el equipo, buscando soluciones y velando por el bienestar de su compañera de reparto. ¡Qué caballero! Un verdadero héroe. Esto, por supuesto, solo reafirma la teoría de que entre ellos había una relación más allá de lo profesional, y explica la increíble complicidad que tenían en pantalla. ¿Por qué alguien se tomaría tantas molestias por otra persona si no sintiera algo especial por ella? Es un gesto que demuestra respeto, cariño y un gran compañerismo. Y, claro, aviva la llama de la especulación sobre su relación. Esta anécdota además nos muestra la faceta más humana de Kanyaman, un actor que a veces es malinterpretado por su fama y su atractivo. Nos revela que es una persona solidaria, preocupada por los demás y dispuesta a defender a quienes quiere. Y nos hace ver que detrás de la imagen de galán, hay un hombre con valores y principios. Y hablando de complicidad. ¡Ay, qué emoción! ¿Ustedes sabían que Ozge y Serkan Ayolu, su actual esposo, se conocieron en el set de la serie Kiraz Mevsimi? Sí. Ese fue el flechazo. Y aunque al principio fueron amigos, la chispa del amor surgió con el tiempo. Es una de esas historias de amor de cuento de hadas que nos encantan. Y la verdad es que verlos juntos, se nota que hay un amor genuino y profundo. Pero, ¿qué tal la historia de su compromiso? También es de película. Prestad atención. Resulta que Serkan, que es un romántico empedernido, le propuso matrimonio a Ozge en un lugar muy especial para ambos de Italia. Eligió una ciudad con mucho significado para ellos, y le organizó una pedida de mano digna de cuento de hadas. ¡Ay, qué romántico! Rodillas en tierra, con un anillo espectacular, y rodeados de la belleza italiana. ¡Qué envidia! ¿Cómo no decir que sí a semejante propuesta? Ozge, por supuesto, dijo que sí, y desde entonces han sido inseparables. Esta historia del compromiso es otra prueba de que Serkan es un hombre detallista, atento y enamorado. Demuestra que se preocupa por hacer feliz a Ozge y que valora su relación. Y también nos muestra la conexión especial que tienen con Italia, un país que parece ser testigo de su amor. ¡Qué suerte! Y hablando de su relación, ¿saben qué es lo más bonito de su relación? Que ambos son muy discretos y protectores con su amor. No suelen airear su vida privada, pero sí demuestran su cariño en redes sociales y en eventos públicos. Se nota que se respetan, se admiran y se aman profundamente. Son un ejemplo de relación estable y duradera en el mundo del espectáculo. Y eso es algo que se valora mucho. En un mundo donde las relaciones efímeras son la norma, ver una pareja que se mantiene unida y enamorada a lo largo del tiempo es algo que inspira y que nos da esperanza. Y la forma en que se apoyan mutuamente en sus carreras y en su vida personal es admirable. Son un equipo. Además de su vida personal y profesional, Ozge también tiene una faceta solidaria que no muchos conocen. Se dice que participa activamente en diversas causas benéficas, especialmente aquellas relacionadas con la protección animal y el medio ambiente. Es una persona muy comprometida con su entorno y con hacer del mundo un lugar mejor. ¡Qué gran ejemplo!
Es una mujer que, además de su talento y su belleza, demuestra su sensibilidad y su preocupación por el bienestar del planeta y de los seres que lo habitan. Su compromiso con estas causas es algo que la engrandece y que la convierte en un modelo a seguir. Y para terminar, quiero compartir con ustedes una reflexión sobre la imagen que tenemos de Ozge Gurel. A menudo tendemos a idealizar a las celebridades, a verlas como seres perfectos, ajenos a los problemas y las dificultades que enfrentamos el resto de los mortales. Pero con esta investigación, hemos descubierto que Ozge es mucho más que una cara bonita en la pantalla. Es una mujer talentosa, perseverante, reservada, romántica y con un gran corazón. Y aunque hemos desenterrado algunas revelaciones impactantes, estoy segura de que aún hay muchísimas más cosas interesantes por descubrir sobre ella. Es una persona que ha luchado por sus sueños, que ha superado obstáculos, que ha sabido mantener su privacidad y que al mismo tiempo, ha demostrado su compromiso con el mundo que la rodea. Es una mujer completa con sus virtudes y sus defectos como todos nosotros. Y eso precisamente es lo que la hace tan especial y tan cercana. En resumen, hemos descubierto que Ozge Gurel es una persona multifacética, con una vida llena de matices y secretos. Hemos aprendido que detrás de la fama y el glamour, hay una mujer que ha trabajado duro, que ha amado, que ha sufrido y que ha encontrado su camino. Y eso, amigos, es algo que merece nuestro respeto y nuestra admiración. Y bueno, hasta aquí llegamos con las revelaciones bomba de Ozge Gurel. Espero que les haya gustado este vídeo tanto como a mí me gustó hacerlo. Como vieron, hemos explorado un poco más a fondo la vida de esta increíble actriz, y hemos descubierto secretos, anécdotas y datos curiosos que, wow, son realmente sorprendentes. Hemos viajado por su trayectoria, desde sus inicios hasta sus grandes éxitos. Hemos hablado de sus amores, sus amistades y sus causas. Y hemos aprendido a conocerla un poco más, a valorar su talento y a admirar su humanidad. Ahora, me encantaría saber qué les pareció el vídeo. ¿Les sorprendieron las revelaciones? ¿Qué les gustó más? ¿Qué fue lo que más les llamó la atención? Déjenmelo saber en los comentarios aquí abajo, me encanta leerlos. Quiero saber qué piensan, qué les interesó y si les gustaría que investigara sobre algún otro famoso turco. No duden en dejar sus opiniones. Sus comentarios son muy importantes para mí y me ayudan a crear contenido que les guste y que les resulte interesante. Así que no se queden callados. Participen. Y por favor, no se olviden de darle me gusta a este vídeo, compartirlo con todos sus amigos y familiares, y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ningún vídeo. Cada like, cada comentario, cada suscripción, es un gran apoyo para mí. Y me motiva a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Muchas gracias por estar aquí, por su apoyo incondicional y por ser parte de esta gran comunidad. Son ustedes, mis queridos suscriptores, los que hacen posible este canal. Su entusiasmo, su interés y su participación son lo que me impulsa a seguir adelante. Gracias por ser la mejor audiencia del mundo. Nos vemos en el próximo vídeo. No se lo pierdan. Les prometo más chismes, más análisis y más sorpresas. Prepárense porque lo que viene es aún mejor. Un abrazo gigante y hasta la próxima. Chao, chao. Y recuerden siempre, la vida es un drama, pero también una comedia. Así que a reír y a disfrutar. Hasta la próxima.